Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver el concepto de integral indefinida. Se llama integral indefinida de f de x al conjunto de todas sus primitivas y se representa por este símbolo. En el vídeo anterior vimos que f mayúscula de x era primitiva de f minúscula de x cuando se cumplía que la derivada de la primera era la segunda. Bueno, pues puede haber infinitas primitivas de una función, con tal de que se diferencien solamente en una constante. Bueno, pues el conjunto de todas esas infinitas primitivas va a ser lo que nosotros llamamos integral indefinida. Dice, como consecuencia, si f de x es una primitiva de f minúscula de x, tenemos que la integral indefinida es esa primitiva más una constante arbitraria. Cualquier constante nos sirve. Vale, ¿qué propiedades tenemos para las integrales indefinidas? Vamos a ver 4. Primero, la integral de la derivada de una función va a ser la función. Y aquí he puesto un ejemplo bastante sencillito. Si yo tengo 5x multiplicado por el logaritmo neperiano de 5, bueno, esto sabemos que es la derivada de 5 elevado a x. Así que esto sería 5x, es una primitiva, y ahora más la constante. Y así ya estaría hecho. Con esta c sería, si queremos ponerlo más exacto, con c que pertenece a los reales. Cualquier constante, ¿vale? Segunda propiedad. Esta sería la de la linealidad. Fijaos, si yo tengo la integral de una constante por una función más o menos, también podríamos tener el signo menos, de una constante por otra función, todo esto por el diferencial de x, entonces esto va a ser igual a la constante por la integral de la primera función, diferencial de x, más la segunda constante por la integral de la segunda función. Vuelvo a repetir, si aquí hubiera un menos, aquí también ponemos un menos y ya está. La a y la b tienen que ser constantes. Si son dos funciones que se están multiplicando, ya no nos funciona. A y b tienen que ser constantes. Bueno, y aquí he puesto un ejemplo sencillín, que es así, la integral de, y tenemos aquí esta expresión. Lo que vamos a hacer va a ser separarlo. ¿Cómo lo separamos? Bueno, pues voy a dividir la primera entre 5 y la segunda entre el 5, y así me queda 3 quintos por x a la quinta más 4 quintos por x a la 7. Y esto diferencial de x. Esto ya tiene la estructura que teníamos aquí. Y ahora voy a aplicar la propiedad. Esto sería lo mismo que poner 3 quintos integral de x a la quinta diferencial de x más 4 quintos integral de x a la 7 diferencial de x. Y ahora para terminarlo solamente habría que buscar una función que al derivarla nos dé x elevado a la quinta y x elevado a la 7. Bueno, pues esto sería la primera. El 3 quintos lo dejamos y ahora hacemos la primera integral, que sería x a la sexta partido entre 6. ¿Por qué? Pues porque si yo derivo esta parte, su derivada es 6x a la quinta partido entre 6, se cancelan los 6 y me queda el x a la 5 que yo quería. Bueno, esto para la primera parte. Y para la segunda dejamos la constante, se queda aquí afuera, 4 quintos, y ahora buscamos la primitiva de x a la 7, que va a ser x a la 8 partido entre 8. Esto es así, igual que antes, porque si yo derivo x a la 8 entre 8, la derivada queda 8x a la 7, la del numerador, dividido entre 8, se cancelan y me queda el x a la 7. Bueno, y ahora esto más una constante. Vamos a simplificarlo, el 3 con el 6, así que me quedaría un 2, así que queda x a la sexta, o sea, x a la 6 dividido entre 10, más, y ahora el 4 con el 8 también se cancela y nos queda también un 2,
y nos quedaría, pues en este caso, x a la 8 partido entre 10 más la constante. Y ya en este caso reagrupando serían x a la 6 más x a la 8 entre 10 y más la constante. Este sería el resultado en este caso. Pasamos a la siguiente propiedad. Esto, siempre que nosotros tengamos un cociente de tal forma que en el denominador tenga una función y en el numerador su derivada, esto va a ser siempre un logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función que esté en el denominador. Fijaos que aquí he puesto la integral de la cotangente de x. La cotangente de x es coseno de x entre seno de x. Y como sabemos, porque para llegar a esta parte tenemos que saber derivar bien, pues la derivada del seno de x es el coseno de x. Así que tengo en el numerador la derivada del denominador. Por lo tanto, se cumple lo que hemos dicho y podemos decir que esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto del seno de x. Y ahora esto sí, más la constante. Y ya la tendríamos hecha. Vamos a ver una cuarta propiedad. Esta cuarta propiedad nos dice que si yo tengo la integral de la derivada de una función, de una primera función por una segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda, entonces esto es el producto de dichas dos funciones. Esto solamente puede ir con el signo más aquí, ¿eh? Y bueno, esto viene simplemente de, nosotros ya sabemos que la derivada, si estos son dos funciones que dependen de x, su derivada es u' por v más u por v'. En realidad esta propiedad no la vamos a utilizar así, tal cual. Pero bueno, ahora lo voy a poner así y más adelante la usaremos para el método de integración por partes. Fijaos, lo que dice esta propiedad sería que si yo tengo aquí, tengo 2x por seno de x y más x al cuadrado por coseno de x. Claramente vemos, entre otras cosas porque ya lo he planteado así, que mi función u de x sería x al cuadrado y mi función v de x sería seno de x. Así que aquí lo que tengo es 2x es u' de x. Y por v de x, que es el seno de x, más x, la u de x, que es ahora el x al cuadrado, y v' de x, la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Entonces esto me queda u de x por v de x, que son estas dos que yo he puesto. Y bueno, pues ya estaría, pero ya digo que la forma de utilizar esto, no vaya a pensar alguien, ojo, pues es que es muy complicado darse cuenta que una es la derivada de la otra. No, esta no es la forma en que se utiliza, ¿eh? Lo vamos a ver más adelante, así que no preocuparse. Y ahora lo que vamos a ver van a ser las integrales inmediatas. He puesto 12 integrales inmediatas que las subiré, las dejaré en imagen para que las podáis imprimir. Y serían estas, las principales son las de color azul y luego unas pequeñas modificaciones he puesto en color negro. Vale, la primera pues lógica, la integral del diferencial de x es x. Si yo derivo x, su derivada es 1. La integral de x a la n es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Si yo derivo x elevado a n más 1 dividido entre n más 1, su derivada, xn más 1 entre n más 1, al derivar me quedaría n más 1 por x a la n partido entre n más 1. Esto se cancela y me queda la x elevado a n. Como digo, hay que saber derivar muy bien para poder integrar. Análogo pasa aquí con este. Si lo comprobáis, solamente tenéis que derivar esta parte para ver que se obtiene esto como derivada. Aquí la integral de 1 partido de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Lo mismo, si derivamos esto, vemos que obtenemos el 1 partido de x. Y de la misma forma, con el logaritmo neperiano de x más a. Si lo derivamos, obtenemos esta parte de aquí. Continuamos. Si tengo un exponencial,
a elevado a x, su integral sería a elevado a x partido el logaritmo neperiano de a. Cuando yo derivo a elevado a x, obtengo a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Así que para obtener solamente esta a elevado a x, lo tengo que tener dividido entre el logaritmo neperiano de a. Así se cancelarían y obtengo justamente este valor. Todas estas, si las vais viendo, lo mismo. Si derivamos la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Así que si quiero obtener el seno de x positivo, tengo que poner aquí menos el coseno de x. Y si me acompaña de una a, lo mismo al derivarlo, me va a quedar, al hacer la regla de la cadena, me va a quedar una a más. Entonces tengo que dividirlo entre a. Todo esto ya digo, si os entretenéis y deriváis esta parte de aquí, vais a ver cómo se obtiene esa función, el integrando. Bueno, pues lo mismo, la integral del coseno de x es el seno de x, la integral de la tangente ya la hemos hecho en algún ejemplo anterior. Bueno, hemos hecho la de la cotangente, pero la de la tangente es muy parecida y me queda menos el logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x. Y aquí tenemos otras. La integral de 1 más tangente cuadrado de x sería la tangente de x. Ya veis que estas ya sabéis que se puede escribir de diferentes formas. También podríamos haberlo puesto como la integral de secante cuadrado de x, diferencial de x. Sería lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos esta, que es muy parecida, pero con el 1 más cotangente cuadrado de x, y me queda menos cotangente de x. La del arco tangente, que se usa muchísimo, 1 partido 1 más x al cuadrado. Y la del arco seno, la integral de 1 partido raíz de 1 menos x al cuadrado es el arcoseno de x. Fijaos en una cosa, aquí, si aparece un número, para pasar de una a otra, lo que haríamos sería dividir todo esto entre a al cuadrado. Lo voy a hacer aquí de un momento. Sería 1 partido a al cuadrado. Ahora a al cuadrado entre a al cuadrado más x entre a, todo esto al cuadrado. Si divido numerador y denominador entre a al cuadrado. Fijaros en lo que ha quedado. Esto se transforma en un 1. Aquí me queda un 1 partido a al cuadrado. Vale, pues el siguiente paso sería decir, un 1 partido de a lo saco afuera. Aquí tengo un 1 partido de a, aquí el 1 y aquí la x entre a al cuadrado. Así que ahora esto va a ser la derivada del arco tangente de x partido entre a. Fijaos que esto es la derivada de x partido entre a. Y esta me sobra. Entonces obtengo esta parte de aquí. Bueno, ya digo que si no veis alguno claro, solamente tenéis que coger esta parte y derivarla para ver qué se obtiene. Bueno, pues esto es todo en esta parte y ahora ya el siguiente vídeo que haga va a ser viendo los distintos métodos de integración. Vamos a ver integración por descomposición, integración por cambio de variable, integración por partes e integración de funciones racionales. Bueno, pues os espero también en el próximo vídeo. Un saludo.